such as oil, cotton, or sugar, in its natural conditions. ¿Listo, muchachos? El día de hoy les voy a mostrar entonces acerca de un vocabulario en relación a lo que ustedes están estudiando, ¿listo? Que es el tema de lo de la cocoa. First of all, primero que todo, les voy a comentar esta palabra, material raw. ¿Listo? Material raw lo podemos tomar como esa materia prima, o sea, cuando encontramos, por ejemplo, un banano o en sí el cacao, ¿sí? Eso tiene, digamos, sus fases, pero solamente al principio cuando usted encuentra algo dice, eso es material raw, o sea, que no ha tenido en ningún momento una mano de obra o la mano del hombre, ¿sí? O sea, es materia prima. Entonces, any material such as oil, cotton or sugar in its natural condition, ¿sí? Dice cualquier material, tanto tema como el aceite, el algodón, el azúcar, en su estado natural, natural condition, before it had been processed for use, antes de que haya sido procesado para su uso. ¿Listo? Entonces, the cost of raw materials was going up. ¿Listo? El costo de las materias primas estaba subiendo. Raw materials o material raw, no hay problema con ello. Entonces, esta de acá, a precious fruit, que se llama como una fruta preciosa, ¿sí? Entonces, the seed extracted from the cocoa pod undergo particulate and dedicated refining process for all of its stages. The seeds are left to ferment for about 6 days and then left to dry in the sun and roasted. ¿Qué significa esto? Las semillas extraídas de la vanilla de cacao, ¿sí? Se dan a un proceso de refinado articulado y delicado para todas sus etapas. ¿Sabes etapas cuáles son? Stages, ¿listo? Las semillas, que son conocidas como seeds, tengan cuidado, o sea, tengan pendientes a las palabras, o sea, se dejan fermentar durante unos 6 días, for about 6 days, y luego se dejan secar and then left to dry, dry es secar, in the sun and roasted, o sea, al sol y se tuestan, roasted. Entonces acá encontramos el tema del proceso. Esa palabrita acá la podemos encontrar como pot. Pot, que es como esa vaina, que o sea, en el cacao, nosotros encontramos que dentro del cacao es como por ejemplo cuando uno come, ay no me acuerdo, hay una fruta mariquita que venden que uno, o sea, tiene en sí su cascarón y un momento a otro por dentro se encuentran pues las semillas, ¿sí? En fin, entonces ahí se dice que es seeds extracted from the pod, las semillas extraídas de qué, de la vaina. Esa vaina es pues el cascarón que tenemos ahí, que lo cubre para que no toque como tal la fruta. La otra es fermentation and desiccation, la fermentación y la desecación, como dried, ¿sí? La otra es already roasted seeds, entonces que son aquellas las semillas ya tostadas. Perfecto, ese vocabulario es muy bueno, muchachos, para que lo utilicen. Next one. Entonces, processing cocoa beans. Uno sabe de que beans, como tal, son la parte de o sea, son los frijoles, ¿sí? Pero cocoa beans, o sea, tienen una similitud entre lo que es en sí el café con el frijol, ¿no? Son muy similares, ¿sí? Entonces se llama cocoa beans, como los granos de café. Bien, opening the pot. ¿Qué significa ese opening the pot? Podemos encontrar aquí la imagen, muchachos, que ustedes saben, se encuentra según como la cáscara y de un momento a otro la rompe. Entonces, el pot eso es lo que recubre el café. Do not wait more than 4 days to open the pot. O sea, no hay que esperar más de 4 días para abrir, pues, el cacao. Open the pots, o esa vaina, ¿sí? Abrir según los pots, o esa vaina, by hitting them with a thick piece of wood. Entonces, ¿qué dice? Abrir esa vaina golpeándolas contra un trozo grueso de madera. Wood. Acá tenemos incluso la madera, mira. Wood. This picture. Next one, take the beans out of the pots. Lo que hay que sacar los frijoles, ¿sí? O o sea, hay que sacarlo de qué, de los pots, que es como la vaina, and put them in basket y ponerlo según. Cuando hablamos acerca de basket nos referimos a esto, listo, a las cestas. Basket. They carry them to the place. Luego, llévalos al lugar donde se van a fermentar. Entonces acá ya tenemos la otra imagen. ¿Dónde lo vamos a colocar? Tantos granitos o de café, todas cosas, hay que saberlos colocar en un solo lugar. Where they are to ferment. O sea, donde ellos van a fermentarse. Next one. Do not leave the broken husks on the field. Otra palabra importante, muchachos. No hay que dejar las cáscaras. Husks. Husks, esta paleta que encontramos aquí, husks, que significa las cáscaras. Interesante, ¿no? Husks on the field, en el campo. Y la última, they can be used to make compost.
Resulta que todo ese material que nosotros utilizamos al momento de cosechar, ¿sí? O sea, eso no se pierde. Es importante siempre guardarlo. ¿Para qué? Para hacer el tema del compostaje. ¿Cómo se dice? Compost. Perfecto. Bien. Bajamos. Entramos con esta. Why cocoa beans are ferment? We have seen that the cocoa beans consist of seeds coats, a kernel, and a germ. Bueno, ustedes que saben mucho más acerca del tema del cacao, me pueden de todos modos definir esto. Dice acá, ¿por qué se fermentan los granos de cacao? Why cocoa beans are ferment? Entonces, dice acá, hemos visto que el grano de cacao consiste en una semilla, una capa, un grano y un germen. Aquí encontramos lo que es la parte del kernel, aquí incluso también aparece en inglés, la parte de como una nuez que está, digamos, dentro de una cáscara que puede ser, o sea, se puede comer. Y lo que otro es el seed coat, dice an outer protective covering of seeds. Es como la parte o sea, de afuera que protege o recubre lo que es la semilla. Claro, acá encontramos lo que es el kernel, lo que está dentro, que se puede comer, y tenemos el seed coat, que es la parte que lo recubre. El germ, que es como el germen, ¿sí? Y la otra dice acá, cocoa beans are ferment as to destroy the seed coats, kill the germ, and give the cocoa a good taste. Los granos de cacao se fermentan para destruir la semilla, mata el germen y le da un buen sabor a cacao. Next one, how to ferment the beans. Often cocoa growers ferment the beans in heaps. Póngale cuidado también a esta, me interesa bastante esta palabra, heaps. Heaps, dice acá, a menudo los cultivadores de cacao fermentan el granos en montones. Cuando hablamos de montones, significan esos heaps. ¿Listo? No es decir que hippie, no, heaps. Heaps que se encuentran como en tumultos. Aquí lo podemos encontrar en esa imagen preciso. They choose a flat and dried spot. Ellos eligen un lugar plano y seco. Cuando hablamos de acerca de dried spot, es un lugar seco. Cover it with banana leaf, que debe estar recubierto con, cuando hablamos de banana leaf nos referimos a esas hojas con las que uno amarra el tamal, ¿listo? ¿Listo? Banana leaf. Make a heap, hay que hacer, ¿qué? Hay que cubrirlo con un plantón de hojas, hacer un montón de granos de cacao y cubrir el monto con hojas de plátano. Make a heaps of cocoa beans and cover the heaps, y hay que cubrir, cuando hablamos acerca de heaps, es como que esta pequeña montañita que está acá, que todos están agrupados. Hay que cubrir, ¿qué? Toda la montañita con las hojas de plátano. The beans ferment well if the heap is stirred from time to time. Entonces los frijoles también se fermentan, o sea, se fermentan bien si el montón se agita de vez en cuando. Sí, o sea, no hay que dejarlo en un solo lugar porque pues recuerda que de todos modos da el sol, todo eso hay que cambiar la posición para que todo quede pues saldado, quede bien. That's great. Next one is this. It's much better to ferment the beans in boxes. Es mucho mejor fermentar los frijoles en cajas. ¿Listo? It's much better, es mucho mejor. Fermentar beans in boxes. Entonces, use boxes with holes in the bottom. Dirán, bueno, pero ¿cómo así? O sea, vamos a colocar la parte de arriba, la parte de abajo también está en español. Sin embargo, yo creo que uno lo entiende mejor por medio de imágenes, ¿no? Please the boxes, dice, utilizar lo que son las cajas, boxes, con hoyos en la parte de abajo. Aquí encontré una más similar, ¿sí? Sabe que de todos modos el tema de lo del aire, ¿no? Que para que entre, para que no se quede ahí como tan encerrado, en fin. Place these boxes on supports. Entonces dice, coloque estas cajas en soportes, ¿listo? For instance, stones. Entonces aquí les coloqué, pues, encontré otra imagen, ¿sí? Parecida, pero ya me hago de todos modos a la idea, se hacen a la idea, ¿no? Coloque estas cajas en soportes, por ejemplo, piedras. Hay que colocar algo, pues, ahí para que, pues, no se vaya, ¿sí? The juice runs off at the bottom of the boxes through the holes. Entonces, el jugo, dice acá, se escurre, se run off. No dice, pero es que run es correr y off es apagado. Correr apagado, no. Más adelante se dan cuenta de que los temas de los phrasal verbs es algo un poquito más complejo, pero se trata de unir un verbo y una preposición, o un verbo o un adverbio. Esto lo van a encontrar más adelante. En español no tiene nada de sentido. En inglés tiene bastante y pueden utilizarse en diferentes contextos. Entonces dice, el jugo se escurre en el fondo de las cajas a través de los agujeros. The juices run off at the bottom of the boxes through the holes. Holes son los agujeros o huecos. After 2 days, después de 2 días, take the beans out of the box. Hay que sacar esos frijoles. Frijoles no, quiere decir cacao. ¿Sí? ¿De qué? De la caja. Stir them. Ese stir me parece una palabra muy muy buena. Stir es como en el caso, por ejemplo, cuando usted tiene que estar preparando, digamos, unas pastas. Y usted que no las va a pagar, ¿no? Hay que hacer steer it, ¿sí? Lo que es como, no es batir, sino más bien como en el caso de revolver, algo así, steering around well, hay que revolverlas alrededor, ¿sí? Bien, and put them into another box, y ponerlas en otra caja. To make this work easier, para hacer el trabajo mucho más sencillo, you can stack the boxes, usted puede lo que es apilar las cajas
encima de otro. Entonces ya tenemos otro ejemplo. ¿Cuál era el tema del run-off? Aquí ya tenemos la imagen. Bien, y por otra parte también tenemos esta, ¿sí? Que aquí se llama el steering. La máquina hace eso por ustedes, ¿no? Next one. Esta. Never leave the beans into the same box for more than 2 days. Nunca dejar los frijoles o lo que son el tema del cacao en la misma caja por más de 2 días. Fermentation takes 6 to 10 days. La fermentación dura entre 6 a 10 días. Takes, el caso de tomar, pero no de tomar de bebida, sino tomar de tiempo también. The beans are purple at the beginning. Los frijoles o los cacaos, ¿sí? Son morados al principio and turn reddish. Otra palabra importante, turn reddish es como que se vuelven rojizos, ¿sí? Entonces, rojizos when they are fermented, cuando están fermentados. That's great. Pasemos con otro. Aquí nos dice entonces, good fermentation box, una buena caja de fermentación. Yo creo que por imagen uno entiende mejor. Drying cocoa beans. Drying es seco. Cocoa, pues es el cacao y beans, pues sí, o sea, cacao beans son como el cacao, sí. When the beans are well fermented, they must be dried. Cuando el cacao está bien fermentado, pues debe quedar seco. Cocoa beans may be dried in the sun. El cacao debe estar seco, o sea, debe o debería quedar seco por el sol o en el sol. Spread the beans on board rice. Entonces, a que desciendan los frijoles en la tabla elevadas 1 metro por encima de la planta baja. Rates, es en el caso como de subir, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos acerca de sube el sol, o sea, que el sol pues, se pone a las 12 del día, pues, enfrente, o sea, arriba de nosotros, ¿sí? O sea, también se puede llamar sunset, se postre. Entonces, dice acá, 1 meter above ground level. The layer of beans should not be very thin. ¿Vio? La capa de frijol, layer, es como la capa, ¿sí? The of beans should not be very thin. No debe ser muy gruesa. Not more than 4 centimeters. Nada más que 4 centímetros. Stir the beans. Revuelva los frijoles often, a menudo, and protect them from rain. Y protegerlo que es de la lluvia. Todo acá le coloqué el paraguas y una X. No, nada de lluvia. Next one. The protect from rains. Otra vez, protegerla de la lluvia. You can make a little shelter. Shelter, ¿qué es? Cuando hablamos acerca de un refugio. ¿Listo? Tú puedes hacer un pequeño refugio and slide the boards under the shelter every night, and when it rains. It's called a slightly tray dryer. Esta palabra, sliding, tray dryer, sliding tiene que ver como en el caso de cuando uno como que se desliza en algo. Trade, habla acerca de las bandejas y dryer, cuando se... Así lo tenemos como secador de bandejas deslizantes, ¿sí? Para proteger de la lluvia puedes hacer un pequeño refugio y deslizar las tablas debajo del refugio todas las noches cuando llueve. Así que ya estamos finalizando, muchachos. Estoy dando apenas algunas terminologías. Drying cocoa beans take 5 to 10. Entonces, el secado de los granos de cacao toma de 5 a 10 días. In forest regions where the climate is very moist, cocoa beans do not dry at all well. Badly drying beans are of poor quality. You get less money for them. Entonces dicen que in forest regions, en regiones forestales, where the climate is very moist, donde el clima es muy húmedo. Moist significa eso, ¿listo? Palabras importantes, muchachos. Very moist. Los granos de cacao no se secan del todo bien. Cocoa beans do not dry. ¿Sí? No se secan, dry es secar. At all well, no de todo bien. Listo, badly drier, como los frijoles mal secos, son de mala calidad. Are of poor quality. Y la otra es you get less money for them. Obtienes menos dinero por ellos. In such regions, como dice, en tales regiones, several growers, varios productores pueden reproducir, can get together and build a modern dryer y construir un secador moderno. Spread the beans, spread es en el caso como de extender, de regar, ¿sí? The beans on a concrete slab set well above the floor, the floor level. En una losa concreta colocada muy por encima del nivel del piso, line a fire underneath, or allow hot air to pass through drums to heat the concrete slabs. Son palabras un poquito avanzadas, pero bueno. Encienda un fuego, dice acá, line a fire, o sea, underneath, por debajo, or allow hot air, o permita que pase el aire to pass through the drums, de aire caliente, tambores para calentar la losa del hormigón. Then the cocoa beans will dry better. Entonces los granos de cacao se secarán mejor. In this way, one man alone can take care of drying the harvest of several growers. Cosecha de varios productores. Bueno, de esa manera un solo hombre puede encargarse de secar la cosecha de varios productores. He shouldn't not let the fire get too hot. No debe dejar que el fuego se caliente demasiado. No debe, o sea, no, como no debería
let the fire, permitirle al fuego que se caliente, ¿sí? O acá en este caso sería como que caliente demasiado. To prevent the beans from becoming smoky, otra palabra importante, dice to prevent, para prever o evitar the beans from becoming, el fuego se caliente, los frijoles deben de volverse húmedos, become smoking, o sea, húmedos, sí, como smoking, que es con ing, pero acá estamos colocando smoking. Listo, deben removerlos a menudo para que no se quemen. Otra la palabra según steer, steer ¿qué es? Revolver. Perfecto, next one, acá dice, when the cocoa is quite dry, the beans are sorted. Remove all the flat beans, entonces cuando el cacao está bastante seco, quite dry, los granos se calientan. Beans are sorted, se clasifican, quiere decir. Entonces, remove all, eliminan todos los que frijoles planos, frijoles germinados, frijoles mohosos. Ustedes saben más de ese vocabulario, muchachos. Mold beans, broken beans, que son frijoles rotos. ¿Sí? Keep only good beans, mantenga solamente buenos frijoles. Put these good beans into sacks. Hay que poner los frijoles en qué? En sacos. Keep the sack in dry place, mantenga los sacos en un lugar seco y bien protegido contra animales. Finally set your sack of cocoa. Finalmente vende sus sacos de cocoa. Acuérdate que sell es vender. Good quality cocoa is cocoa which has been well harvested, well fermented and well dried. Cocoa de una calidad de cacao que ha sido bien cosechado, que es well harvested. Lo que tenemos es bien fermentado, well fermented and well dried, bien seco. Ya casi finalizamos y por último tenemos acá esta. De pronto ustedes ya tienen ese tipo de implementos de allá en donde estudian, muchachos, me parece súper bien. Igualmente es hacer más que todo como un recorderis acerca de lo que ustedes hacen de todos los días, puede ser, ¿sí? Y vocabulario nuevo, ¿sí? Entonces acá dice cover, que es lo que lo cubre, como el tejado, como roof, ¿sí? Acá dice la tabla puede ser deslizada desde el refugio. Encontramos la palabra board, that can be slid, así en el pasado de slide, ¿sí? Under the shelter. Shelter, ¿qué era? El refugio, bien. Sliding tray dryer. Secadora de bandeja deslizante. Tengo que ponerlo, mejor dicho, contra el fuego. Ya tenemos concrete slabs. That's done, muchachos. ¿Cuál es la actividad entonces para hacer? Easy peasy. Muy fácil. La primera es make an alphabet soup in which you include 10 words about the topic seen. Entonces, hacer lo que es una sopa de letras en el cual usted incluya 10 palabras sobre lo que, o sea, el tópico que vio. Entonces, yo mencioné varias palabritas por ahí. Hay que nomás incluir 10, hacer la sopa de letras. ¿Listo? Next one, make a video about your daily routine. Yo ya les voy a enviar un video acerca de cómo hice, pues, digamos, mi daily routine, ¿sí? Para que ustedes también lo tengan en cuenta, muchachos, y pues lo hagan de todos modos similar. Y por último, do the WhatsApp exercise. Yo hace poco les envié también unos ejercicios en WhatsApp para que lo resuelvan. Entonces, igualmente se los voy a mostrar aquí para que luego después no haya como confusiones. Entonces, acá estamos en el grupo de WhatsApp. Entonces, me incluyo acá con el verbo to be. Ustedes van a decir, bueno, por acá tengo un video. Entonces, hay que ponerle cuidado al video. A lo que termine el video, ¿qué hacemos? Listo. Pasamos acá a ejercicios del verbo to be. Claro, entonces hay que hacerlos. Ojo, hay que tomarle pantallazo, muchachos. Pantallazo a esto y enviar un archivo que diga, por ejemplo, ejercicios o el Learning Guide 1, ¿sí? Que es la guía de aprendizaje número 1, ¿sí? Y ya con eso ustedes me dicen, listo, acá les envío los resultados y ya. Ven que no es nada complicado, muchachos. Listo. Next one. Apenas ustedes terminen, por ejemplo, con ese ejercicio que ya sabemos cómo es el verbo to be. Acá nos aparece, por ejemplo, 2 opciones, ¿sí? Aquí también tenemos que responder dependiendo de lo que ustedes vean en el video. Listo, y le colocan acá por último check answers. Hay que revisar las respuestas cuáles están bien y cuáles están mal. Perfecto. ¿Cuál más? Job vocabulary. El vocabulario del trabajo. Luego ustedes van a decir, uy, no, pero profe, todos están en inglés. No, hay que bajar. Y acá encontramos las profesiones. A lo que encontramos las profesiones vamos a empezar entonces. Acá les coloco de todos modos también unos ejercicios. Dice acá, hacer 10 oraciones positivas, negativas e interrogativas. Aquí les acabé de colocar una. He's a doctor. En negación sería he's not a doctor. Is he a doctor? Y respondemos con yes, he is o no, he isn't. ¿Listo? Esas 3 oraciones conforman solamente un ejercicio. O sea, yo solamente por hacer esto ya hice un ejercicio. Total, son 10. Perfecto. Entonces, a lo que ustedes finalizan, ustedes tienen que hacer también otros 10 ejemplos. Si yo acá hablé acerca de doctor, ustedes tienen que colocar, por ejemplo, she's an accountant. She's an accountant. Is she an accountant? Yes, she is. No, she isn't. A eso es. Van a ser entonces 10. Perfecto, con ese vocabulario que tenemos aquí. No traten solamente de utilizar he is or she is. También utilicen lo que es they, we, you. Perfecto. Next one, following the link. Entonces, ahí que vamos a hacer otro ejercicio. Mira que no es tanto, muchachos.
Vamos a ver igualmente el tema del presente simple. Vemos el video, a lo que finalizamos el video van tomando de todos modos notas. Y por último tenemos otros ejercicios de presente simple. Eso es básicamente todo lo que les voy a colocar. Entonces acá van a colocar, por ejemplo, esta. Van a hacer esta de aquí. Presente simple, esta y esta. ¿Listo? Y ya, ahí tenemos todo, muchachos. Espero que les haya gustado la clase y bueno, estamos en contacto.